Buenas noches, señoras y señores. Con el inicio del año, Televisión Murciana retoma el programa Europa a un paso para conocer un poco más de cerca y de la mano del eurodiputado Marcos Ros la actividad parlamentaria que se desarrolla en el seno del Parlamento Europeo, valga la redundancia. Y nos acompaña, como siempre, como lo ha venido haciendo desde el pasado mes de abril, mayo, que comenzamos esta serie de programas, Marcos Ros, que es diputado del Grupo Socialista Europeo. Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como dicen que hasta San Antón Pascua son, creo que estamos todavía en el rango de tiempo propicio para desear lo de feliz año. Sí, igualmente feliz año a vosotros, a todo vuestro equipo y especialmente a todos los telespectadores de este programa. Terminamos el año pasado, el último programa, hablando haciendo un poco de balance de lo que había sido una actividad parlamentaria en Estrasburgo durante 2021 y haciendo un poco de perspectiva de lo que iba a ser el trabajo principal, las principales líneas de trabajo durante este año que se ha puesto en marcha. Pero este año ha comenzado con una noticia triste, ¿no? El fallecimiento del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que además era un hombre muy conocido y muy querido en Italia, sobre todo, no solo por ser presidente del Parlamento Europeo, sino porque él era periodista y antes de dedicarse a la política creo que presentaba un informativo en una cadena televisiva italiana. Cuando sobrevino la muerte de Sassoli se estaba en el proceso de elección del nuevo presidente del Parlamento. ¿Ese procedimiento se ha detenido, ha cambiado, todo sigue igual? ¿Cómo va esto? Bueno, la verdad es que el año no ha podido empezar peor emocionalmente y personalmente para los diputados del Parlamento Europeo y especialmente para los diputados del grupo de los socialistas y demócratas en la Cámara, porque David Sassoli era de nuestro grupo parlamentario, era de nuestra familia política, era un socialista italiano al que queríamos mucho, teníamos mucho aprecio y fue un mazazo, ¿no? Esta semana, que ha sido realmente la semana de inicio de la actividad política parlamentaria en el Parlamento Europeo, aunque la primera semana allí no se celebran Reyes y hubo algunos eventos parlamentarios, el lunes, que era como el día donde se reincorporan todos los parlamentarios, recibimos un correo diciendo que su estado de salud había empeorado muchísimo y ya nos augurábamos lo peor, y el martes nos desayunamos con la noticia de su fallecimiento. Ha sido realmente una pérdida muy, muy, muy fuerte y muy sensible y una noticia muy triste, porque además es la primera vez que un presidente del Parlamento fallece en el ejercicio de su cargo. Es decir, no es que un presidente retirado, muy querido, no, él estaba en plenas facultades. El 24 de diciembre nos envió un correo con un vídeo a todos los parlamentarios felicitándonos las Navidades. Unos días antes lo tuvimos en Estrasburgo, por ejemplo, dirigiendo el pleno en diciembre, y además estuvo con nosotros en nuestra reunión del grupo parlamentario. Era una persona muy cercana y además Sassoli ha sido una persona que ha tenido unas dificultades tremendas que no tienen que ver con su ejercicio de su cargo. Es decir, él ha tenido que afrontar la salida, ha tenido que afrontar en 2 años y medio la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con lo que eso ha supuesto también para el Parlamento Europeo. Ha tenido que afrontar prácticamente intentar no cerrar el Parlamento Europeo cuando ha venido una pandemia, una situación totalmente nueva a la que nadie tenía nada previsto ni ninguna contingencia prevista para hacer frente a ello. Y lo ha hecho de una manera muy magistral, por la cual el Parlamento no se ha detenido ni un momento. Hay que recordar que en marzo de 2020, en abril de 2020, el Parlamento ya estaba de manera telemática funcionando como podía, haciendo resoluciones para destinar dinero para la lucha contra esta pandemia. También ha estado luchando David Sassoli por los principios del derecho y del respeto al Estado de Derecho y de la lucha contra países que están poniendo en jaque a la Unión Europea, como Hungría y Polonia, y ha conseguido el condicionamiento desde el Parlamento Europeo a que los fondos europeos del Plan de Recuperación estén condicionados al cumplimiento del Estado de Derecho. Y como decías, era una persona muy carismática, no hay más que ver las colas que se han formado en Italia, en el Campidoglio, para desfilar por delante de su capilla ardiente, para rendir honores. Ha sido durante muchos años
el presentador del principal informativo de la radiotelevisión pública italiana, de la RAI. Además ha sido un político muy europeísta. Él participó ya, hay una foto suya muy característica de cuando él estaba en la noche del 9 de noviembre del 89 con un pico ayudando a derribar el muro de Berlín. Es realmente un europeísta convencido que ha trabajado por el proyecto europeo y bueno, para nosotros es una pérdida muy grande en lo humano, en lo personal, pero también en lo político. ¿Cuántos sois en el Grupo Parlamentario Socialista Europeo? Somos 150. 150. Es un grupo numeroso, pero aunque sea numeroso, seguro que has tenido alguna vez la oportunidad de saludarlo personalmente, quiero decir. Sí, he tenido la oportunidad de saludarlo personalmente un par de veces porque es un grupo numeroso y porque él no está siempre con el grupo, él estaba en funciones de presidente del Parlamento Europeo, pero recuerdo perfectamente que nos atendió personalmente, por ejemplo, en una visita que tuvimos al principio de mi estancia en el Parlamento, cuando el entonces secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, fue al Parlamento Europeo. Yo le pedí una visita a una reunión al presidente del Parlamento, David Sassoli, nos la dio gustosamente y estuvimos 10 minutos departiendo y hablando sobre el Mar Menor. Conocía perfectamente el problema del Mar Menor y él mismo lo comparaba al problema a la magnitud que tiene el Mar Menor con la laguna de Venecia, no el problema, porque allí no tiene el problema que tenemos nosotros. Y bueno, la verdad que era una persona muy cercana, muy cariñosa, con un carisma personal y una atracción personal mágica, y es una pérdida terrible. ¿Y entonces cómo queda ahora el proceso de elección del presidente del Parlamento para la segunda parte de la legislatura? Bien, él ya había anunciado que no se iba a presentar a esta reelección, quizá impelido por sus problemas de salud que venía arrastrando durante todo el año y también porque desde el principio de la legislatura había un acuerdo entre las grandes formaciones políticas de que a mitad de legislatura en el Parlamento Europeo, a mitad de legislatura, cuando pasan 2 años y medio, se vuelven a elegir todos los cargos, los presidentes de la comisión, de las distintas comisiones, el presidente del Parlamento o la presidenta del Parlamento, la mesa del Parlamento, todos esos cargos se renuevan. Es un sistema muy parecido al estadounidense, ¿no? Lo del famoso midterm, ¿no? Se renuevan esos cargos. Él ya había anunciado que no se presentaba. Y él tenía que dirigir el debate. La semana que viene tenemos la elección. Ese proceso y ese debate no se ha paralizado. Hay algunas voces que piensan que se debería haber paralizado para dedicar el pleno de la semana que viene solamente a hacer el homenaje a un presidente que ha muerto en ejercicio. Pero finalmente se ha decidido no paralizarlo y probablemente él habría querido que no se paralizase, ¿no? Que el Parlamento siga vivo, porque su empeño, como ya he dicho antes, ha sido siempre que el Parlamento esté vivo. Y la semana que viene pues empezaremos el lunes, hay un acto de homenaje, el lunes por la tarde, que es cuando empieza la reunión del plenario, hay un acto de homenaje y el martes empezarán ya las votaciones, las primeras votaciones para elegir presidente o presidenta del nuevo Parlamento. A día de hoy tenemos 4 personas que han manifestado su intención de ser candidatos, de formalizar su candidatura el lunes. 3 candidatas, una por el Grupo Popular, otra por el Grupo de los Verdes, otra por el Grupo de la Izquierda y un candidato por un grupo que se llama de los conservadores europeos más a la derecha del Grupo Popular. Bueno, seguimos adelante con más temas, Marcos. El pasado martes el presidente regional se reunió vía telemática con el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Virginijus Sinkevičius. ¿Tienes opinión sobre el tema? ¿Crees que ha servido de algo la reunión o ha sido un contacto protocolario? ¿Qué opinión tienes sobre esta reunión? Bueno, la verdad es que sorprende mucho ver cómo López Miras está siempre intentando echar balones fuera, ¿no? Implicar ahora con palabras grandilocuentes, quiero implicar a la Unión Europea en la defensa y en la recuperación del Mar Menor, y en el fondo lo que está haciendo es eludir su responsabilidad y tratar de buscar actores fuera que sean culpables de la situación actual del Mar Menor. Mire, yo creo que esta visita ha servido, la verdad que ha servido para algo muy claro, porque con un solo tuit en 140 caracteres, no, creo que ahora son más, ahora son 200 y pico, el comisario lo dijo muy claro, hay que luchar en origen contra los vertidos contaminantes de nitratos en el Mar Menor. Y no dijo más. Y dijo que, por supuesto, todas las administraciones públicas estarán al servicio de la regeneración del Mar Menor, como no podía ser de otra manera. Y claro, yo creo que a López Miras por eso no le han dado publicidad a esa reunión prácticamente después, porque el comisario ha sido muy tajante, con la Unión Europea no se juega.
La Unión Europea viene exigiendo a la región de Murcia desde hace ya tiempo el cumplimiento de las directivas. La directiva Hábitats, para convertir los espacios naturales que entonces antiguamente eran lugares de importancia comunitaria, y había que convertirlos en zonas de especial conservación y había que hacer un plan de gestión. La región de Murcia solo hizo el plan de gestión de las zonas de todas las zonas protegidas del Mar Menor cuando recibió un aviso de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de que eso ya se le había pasado el plazo, de que iba a tener un expediente de infracción y de que podía tener sanciones. Y entonces, solo entonces, hizo el plan de gestión, que está guardado en un cajón, por cierto. La región de Murcia tiene también un expediente de infracción por la directiva de nitratos, por el vertido masivo de nitratos a los suelos que están contaminando el acuífero y que después de contaminar el acuífero contaminan el Mar Menor. Y como la región de Murcia no ha resuelto ese problema, al final la Comisión Europea ha mandado ese expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, estos intentos de López Miras, ¿no?, de exigir al Ministerio, si el Ministerio ya ha tenido que asumir las competencias y declarar de interés público unas actuaciones y asumir las competencias que no ejerce López Miras y su gobierno, y preparar un plan de inversiones de 380 millones. Exigir a la Unión Europea, si la Unión Europea ya le ha dicho que en el asunto de los fondos hay todos los fondos disponibles a través del Ministerio para regenerar la laguna, pero lo que le está diciendo la Unión Europea es que tiene que cumplir con sus obligaciones, que tiene que actuar contra los nitratos en origen, y las competencias en agricultura para eso las tiene el señor López Miras. Por lo tanto, yo le digo y le pido que ejecute que lo han votado los murcianos o lo han puesto el Parlamento, porque los murcianos votaron al Partido Socialista masivamente y fuimos la primera fuerza más votada, pero la Asamblea lo ha elegido presidente para que ejerza sus competencias, que desarrolle la ley del Mar Menor, que está aprobada hace 2 años y que prácticamente no han desarrollado, que luche contra los vertidos en origen y que los fondos europeos que destine autonómicamente a luchar contra la laguna, que se ejecuten, porque en los últimos años los destina, pero luego no los ejecuta. Y yo creo que haciendo esas 3 cosas nos habríamos ahorrado el estado actual de la laguna, nos habríamos ahorrado esta no visita o reunión que al final pues le ha salido mal porque el comisario le ha recordado sus obligaciones. Efectivamente, son varias las veces que la Comisión Europea ya se ha interesado, y algunas de ellas in situ, por la situación del Mar Menor, y las conclusiones son siempre las mismas, efectivamente. Son esas, que hay que poner en marcha medidas, desarrollar acciones que sirvan para que cesen, entre otros, los vertidos en origen al Mar Menor. Pero, ¿crees que habrá alguna futura visita / reunión con un carácter un poco más ejecutivo por parte de la Unión Europea? ¿Eso es posible? Bueno, cuando hablamos de la Unión Europea podemos distinguir distintas instituciones. Sí, la Comisión Europea. La Comisión, yo creo que la Comisión, con la visita que hizo el comisario hace poco y esta reunión que acaba de tener, lo ha dicho prácticamente todo. Y es decir, es que el comisario solo ha necesitado un tuit, no ha sacado ni nota de prensa, ha necesitado solo un tuit para decir lo que tiene que decir. Aquí las administraciones estamos dispuestas a colaborar, pero usted tiene que actuar contra los vertidos en origen. Más claro, imposible. Pero por otro lado tenemos que hay una visita preparada y programada del Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó para 2022 una serie de visitas, y una de ellas es una delegación de parlamentarios que van a venir a ver la situación del Mar Menor. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo es la voz de los ciudadanos se han dirigido a la Comisión de Peticiones y le han pedido al Parlamento Europeo que actúe contra la situación de degradación. Hay varias peticiones que se han juntado todas en un solo expediente. La Comisión de Peticiones lo ha remitido a la Comisión Europea, por lo tanto la Comisión Europea ya sabe también, además de sus propios mecanismos de control, a través del Parlamento, cuál es la situación actual de la laguna y la degradación y el interés que hay por parte de las organizaciones ciudadanas. Y nosotros, el Grupo Socialista, propusimos tanto para 2020 como para 2021 que se girasen estas visitas. Las primeras veces no pudo ser porque no tuvieron el apoyo del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos y del Grupo de Vox para que el Parlamento visitase el Mar Menor, y ellos prefirieron votar otras visitas y se hicieron otras visitas. Esta tercera vez que se ha vuelto a pedir para 2022, hemos tenido la suerte de que, bueno, yo creo que ya no podían decir que no. El Grupo Popular al final apoyó esta visita y está prevista para el mes de febrero o marzo. Así que estaremos muy pendientes y sobre todo estaremos muy pendientes para
darle toda la información posible a los parlamentarios, yo soy parlamentario, pero yo estoy aquí todas las semanas y conozco perfectamente la situación del Mar Menor, para que se vayan a Bruselas con toda la información que puedan sobre el Mar Menor y que no se les gire una visita a las cosas bonitas, que son muchísimas, pero que vean la realidad y que vean dónde están los problemas, que vean no solo el Mar Menor, sino el entorno y los problemas en origen. Lo que ya sabemos con certeza, además, es que la causa de los problemas, el deterioro del Mar Menor, es el continuo vertido de nitratos a la laguna, que facilita la eutrofización, que facilita la aparición de episodios de anoxia, ya lamentablemente conocidos, y sabemos también que desde la Comisión Europea se han llevado a cabo acciones que han dado como resultado la creación de una serie de expedientes de infracciones, ¿no?, para que se lleven a cabo las medidas necesarias. ¿Nos puedes dar más información al respecto de estas actuaciones? Sí, bueno, ya lo he comentado un poco antes. Ha habido varios expedientes de infracción. El primero, que tenía que ver con la directiva Hábitat sobre la transformación de los espacios naturales y sobre todo los planes para la gestión. Aquel expediente fue resuelto, pero hay que recordar que en la región de Murcia todavía quedan muchos espacios naturales que siguen sin plan de gestión. Por lo tanto, es de esperar que en algún momento nos dé un toque otra vez la Comisión Europea. Pero bueno, no se refieren al Mar Menor. Pero sin embargo, sobre el asunto de los nitratos, hay un expediente abierto contra el Estado español, porque hay distintas zonas en España, pero una de las más preocupantes es toda la comarca que tiene que ver y todo el acuífero que hay junto al Mar Menor, la contaminación de ese acuífero, más la contaminación del Mar Menor. Se nos ha dado un plazo y en ese plazo se tenían que haber resuelto o haber puesto en marcha vías de solución, pero como no han llegado las soluciones adecuadas, pues la Comisión Europea ha enviado el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea termine sancionando a España, porque el tribunal no sanciona a comunidades autónomas, sanciona a estados, y que al final terminemos pagando todos los murcianos y todos los españoles por algo que han hecho otras personas o una serie de poderes fácticos durante años sin que nadie les ponga coto. Y bueno, pues esperemos que esa situación no llegue y que se pueda atajar antes la situación y que alguien ponga en marcha medidas para que el empleo masivo de nitratos se vaya reduciendo progresivamente o se reduzca al mínimo indispensable y se cumplan los niveles que exige la Directiva de Nitratos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Así que, bueno, pues esa es la situación actualmente. Ahora estamos a la espera de lo que diga el Tribunal de Justicia. Marcos, la semana que viene hay pleno y uno de los informes que se va a debatir es el de los servicios digitales. Se trata de poder desarrollar un entorno online que sea seguro, que sea responsable. Es un tema controvertido porque, no obstante, quiero decir, va a poder ayudar a que el futuro consumo y el uso de este tipo de servicios sea en condiciones más óptimas, ¿no? ¿Podrías darnos algunas pinceladas de este informe de servicios digitales? Sí, sabemos todos que la explosión del comercio digital y de los servicios digitales en los últimos años es innegable. O sea, ya queda muy poca gente hoy día que no utilice su móvil, su ordenador, su tablet para comprar algo por Internet, para consultar algo por Internet, para mirar la información, para ver algo antes de viajar, para prácticamente todo, aplicaciones para relacionarse pues, con las compañías eléctricas suministradoras, de seguros, del coche, de todo. Toda nuestra vida diaria prácticamente la llevamos digital. Existía la Ley de Comercio Digital y una directiva que ya está bastante anticuada, tiene casi 2 décadas y la Unión Europea requería de una nueva ley, de una actualización, ¿no? Y por eso esta ley de servicios digitales, la famosa DSA, se ha estado trabajando durante prácticamente 2 años de esta legislatura y se va a votar y aprobar la semana que viene. En resumen, lo que se ha conseguido y lo que hemos conseguido en esa ley es que el comercio digital sea más seguro
y sobre todo que haya más protección al consumidor, es decir, que el consumidor esté protegido contra toda esta invasión de su intimidad que suponen pues, todo este tema de las cookies, de la información espontánea que te sale cada vez que abres una web o cada vez que haces algo, pero que no te sale una información espontánea aleatoria, que sale una información espontánea que dices, uy, ¿y por qué me están ofreciendo esto si es justo lo que hace 3 días yo estaba buscando? No, porque toda esa información del usuario y esa experiencia se va almacenando y nos va reconvirtiendo y al final puede hacer que el consumidor esté cautivo de sus propias necesidades o de sus propios intereses sin saberlo. Y eso se ha conseguido en este borrador, en este proyecto que se vota la semana que viene. Y yo creo que es importante que se apruebe porque al final bueno, también hay lucha contra la piratería, también hay bueno, muchos aspectos que se regulan y que creo que van a ser muy positivos para que digamos, las transacciones en el entorno digital sean más seguras, más cómodas y bueno, más confiables para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Recuerdo que en uno de los programas que hicimos el año pasado nos hablaste de otro informe en el que estabas trabajando como responsable de grupo de los socialistas y demócratas europeos, que era el de desafíos para los organizadores de eventos deportivos en directo, creo que era el nombre. ¿Están relacionados ambos informes? Sí, todos los expedientes digitales, que se llaman así en el Parlamento Europeo, están todos relacionados. De hecho, en aquel informe, que seguramente algunos de nuestros espectadores lo recordarán, del que hablamos, nosotros lo que aprobamos en aquel informe era extender un poco el modelo español de lucha contra las retransmisiones ilegales deportivas en directo a toda la Unión Europea, ¿no? Y era un informe legislativo que además se decía en ese informe que estaba condicionado a la aprobación de la Ley de Servicios Digitales. Por lo tanto, son dos informes muy relacionados. Lo que pasa es que aquel informe solo regulaba ese aspecto tan concreto de las retransmisiones deportivas online en directo. Bueno, hay que recordar que aquello no levantó mucha polémica, sí que levantó entre algunos Estados miembros y otros que son como más permisivos, pero en España lo teníamos muy claro y además en España tenemos acontecimientos deportivos de alto valor económico. Y éramos muy conscientes, y por eso se aprobó, de que un acontecimiento deportivo retransmitido en vivo pierde su valor económico, todo su valor económico, una vez que pasa el acontecimiento. Por lo tanto, había que arbitrar mecanismos para que, sin llegar a un procedimiento judicial, se pueda cerrar de inmediato y bloquear esa transmisión. Es decir, empieza un evento deportivo, una gran final pues de fútbol, una gran final de tenis, ahora que estamos de moda con nuestro tenista antivacunas, o una gran final de motociclismo o de automovilismo, que son como, o de baloncesto, que son como los grandes deportes que concitan un mayor valor económico. Si de pronto se detecta que hay webs que lo están retransmitiendo ilegalmente y la gente puede acceder a ese contenido sin entrar por las plataformas legales que tienen un coste, pues que haya avisadores que puedan avisar a una autoridad que inmediatamente bloquea esas webs, con independencia de que luego eso se revise por parte de una autoridad judicial. Eso se aprobó y ahora pues la Ley de Servicios Digitales lo que tiene que hacer es incorporar también esas determinaciones y bueno, realmente están todo muy relacionado, todo lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas y el mundo digital. Y bueno, esperemos que a partir de ahora, con estas regulaciones aprobadas, nuestros entornos sean más seguros y los ciudadanos estén más protegidos. Bueno, dicen algunas personas que creen en la superstición que los años pares no son los mejores. Nosotros, ni Marcos ni yo, que no somos supersticiosos, vamos a pensar que 2022 va a ser el año o un año más para que siga consolidándose la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo como instituciones de referencia para todos que velan por los intereses y por la defensa de los derechos y deberes de todos los ciudadanos de los países miembros. El año no ha hecho más que empezar y esperamos que nos traiga solamente cosas buenas. Marcos Ros, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo también espero que sea un año que traiga cosas buenas. Este año tiene que ser el año en el que empecemos a dejar atrás un poco el pico de la pandemia y empecemos a habituarnos a convertirlo, como dicen ahora, en endémico y no en pandémico. Y el año en el que el plan de recuperación, que ya ha empezado a inyectar fondos, empiece a dar resultados. Y lo estamos viendo en la economía, que se está recuperando, lo estamos viendo en el empleo, que estamos recuperando.
Y bueno, yo en esto de los pares o impares no tengo superstición ninguna, pero sí que creo en que si lo hacemos bien, si somos capaces de poner en marcha todos los mecanismos que los ciudadanos necesitamos, va a ser un buen año y tiene que ser un año de recuperación social, económica, sanitaria, mental y esperemos que el año que viene lo podamos decir aquí y verlo. Y estaría bien también que el año que viene fuera el año en el que la transparencia se convirtiera de verdad, pero de verdad, en esa cualidad que tienen los cuerpos para dejar pasar la luz, ¿no? Porque de momento yo no lo veo muy claro, nunca mejor dicho lo de no verlo muy claro. Y me refiero, por ejemplo, a saber dónde está, a qué se destina el dinero que procede de fondos europeos, los fondos especiales con motivo del tema del COVID y todo eso. O sea que si el año que viene, perdón, este año, el 2022, fuera el año para hacer de verdad que la transparencia sea como tal, sea transparente y deje pasar la luz, también sería un paso importante, ¿eh? Bueno, yo en la medida que pueda ayudar a eso, ya saben que me tienen aquí cada 15 días y en todo lo que podamos responder sobre temas de transparencia y de dónde se invierten y que esté en mi mano y que esté en la mano del Parlamento, encantado de colaborar con vosotros. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ustedes también. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Europa, un paso con Marcos Ros. Buenas noches.